Bueno, bienvenidas a mi saloncito. Cada vez lo tenemos más agradable, ya con piano de cola, vamos, no puedo, no puedo pedir más. En esta edición dedicada a Kafka, hemos querido acercarnos a la figura de una de las personas más importantes de su vida, Milena Jesenská, una mujer extraordinaria por méritos propios, como demostraremos a quienes aún no conozcan en profundidad este personaje. Me acompaña Lola Barroso, pianista, clarinetista y directora musical, además de responsable de prensa y comunicación de Nórdica Libros y pianista del JA. Muchas gracias. Ella ha seleccionado para la ocasión varias piezas musicales dentro de las favoritas de Milena, de Jesenská, que se irán relacionando con algunos aspectos de su vida a lo largo de esta sesión. Mónica Gustova, nacida en Praga, aunque reside desde los años 80 en Barcelona, es periodista, traductora de grandes autores como Dostoyevsky, Jaroslav Hasek, Milan Kundera o Ana Akhmatova, entre otros muchos grandes escritores, y ella misma es autora, entre otras novelas, de Vestidas para un baile en la nieve, Nos veíamos mejor en la oscuridad y Milena de Praga, el libro que da título a esta charla. Mónica, como comprobarán, tiene mucho en común con nuestra protagonista de esta tarde y, además de saludarte, Mónica, me gustaría que nos presentaras brevemente a Milena para después hablar más en profundidad de ella. Hola, buenas tardes. Estoy contentísima de estar aquí y ver tanta gente. Bilbao siempre me ha encantado, siempre me gusta volver aquí. Y bueno, y el festival es una maravilla. Ahora pues estaba mirando el audiovisual que han hecho ambientado en mi novela y francamente, bueno, casi que lloro de emoción. Bien, pues hablando de Milena, la verdad es que yo me encontré con ella, encontré con un libro sobre ella, naturalmente, porque ella murió en el año 44. Cuando tenía unos 20 años y era estudiante en los Estados Unidos. Mis padres me regalaron una biografía de Margarethe Buber-Neumann, que la conoció personalmente, que coincidió en ella en el campo de concentración de Ravensbrück, y luego escribió la primera biografía sobre Milena, que es algo como muy bonito porque las dos se conocieron y tuvieron mucha amistad. Luego hablaremos de ello. Y entonces yo desde entonces, cuando leí esta biografía, Milena me pareció tan fascinante que casi que me enamoró de ella. Y desde entonces leí todo lo que podía sobre ella, todas las biografías que encontraba. Y bueno, cuando ya lo había leído todo, pues me iba a los archivos en Praga, me iba a todos los lugares y acudía incluso a las personas que ya eran muy mayores, pero que la habían conocido pues en alguna etapa de sus vidas, y que me hablaron, la verdad es que todas muy, muy bien, y que estas personas también salen en mi novela. Mónica estaba preocupada porque quedase claro que es novela y no una biografía, y lo que hablábamos en la comida es que incluso el libro de Margarethe Buber-Neumann realmente, aunque tenga ese afán de ser una biografía más canónica, también hay ficción seguramente, porque para empezar, Milena le cuenta a ella su vida, seguramente hay una recreación ahí, y al recrearlo de nuevo Margarethe, su amiga, para hacer ese libro, probablemente hay cosas que cambian, y en definitiva, junto con tu novela, el libro de Margarethe y otros testimonios que hay de otros personajes de la época, lo que dan cuenta es de cómo pudo, o sea, nos llega una imagen de ella que, sea fiel o no, dan la medida del personaje, que es lo verdaderamente interesante. Sí, la verdad es que Margarethe escribió, sí, la primera biografía de ella.
Pero a veces Margarete era una ensayista, escribió algunos ensayos muy importantes, algunos de los más importantes del siglo XX, diría yo, sobre todo el libro Prisionera de Hitler y de Stalin, porque claro, ella estuvo como prisionera tanto en el Gulag como en el campo de concentración nazi. Y Margarete escribió un libro sobre Milena, en que realmente hizo como bastante, fue también a los archivos y buscó gente que la conoció, pero algunas de las cosas del campo de concentración luego se reveló que no está exactamente tal como había sucedido, porque la memoria humana, sobre todo si estamos hablando de un ser querido, entonces la memoria a veces nos falla y lo pinta todo de color más rosa de lo que suele ser o de lo que realmente pasó. Por hacer un poco, bueno, ya ir desgranando cómo fue este personaje tan fascinante, creo que las tres caímos desde que conocemos a Milena Jesenská fascinadas y con ganas de ahondar en ella. Si te parece, Mónica, vamos a hacer un poco un recorrido cronológico, aunque bueno, luego vayamos saltando de temas, empezando por conocer un poco las circunstancias de la Praga en la que nace Milena y la familia con ese padre autoritario que casi comparado con el padre de Kafka, bueno, le marca su forma de ser. Sí, la verdad es que Milena nació en una Praga que formaba parte del Imperio Austrohúngaro y había gente que era como muy checa, que eran nacionalistas checos, como el padre de Milena, y Milena no lo tenía muy claro esto, ya por una razón, por ser su padre, porque tenía esta opinión, entonces ella tenía que opinar lo contrario. Pero no tenía una idea muy clara. De todas maneras, se la veía muy a menudo tanto con checos y muy a menudo también con escritores en lengua alemana. O sea que la verdad es que era una persona que lo frecuentaba todo, porque la Praga de aquella época era como mínimo trilingüe. Se hablaba el checo, se hablaba el alemán y también el yiddish. Y o sea que había también tradiciones culturales, tradiciones religiosas distintas, porque Praga, ya he dicho, formaba parte del Imperio Austrohúngaro, que se componía pues, de muchas culturas, había muchísimos idiomas y entonces pues yo creo que todo esto hizo que en aquella época hubo como unas pléyades enteras de músicos y escritores y también pintores de gran relieve que luego tuvieron influencia para todo el siglo XX. La madre de Milena muere joven. Bueno, muere cuando Milena es joven. ¿Y cómo es esta relación que ya has, de alguna manera ha iniciado a explicar, de un padre muy autoritario y una Milena muy rebelde? Sí, Milena, claro, le hubiera gustado tener a su madre como para tener a una amiga que le podría dar un poco de orientación, ¿no? Porque todas las demás amigas de Milena eran tan rebeldes como ella y eran unas personas desobedientes y que les gustaba mucho el juego, jugar en todas las situaciones posibles de la vida. Y el padre pues intentaba poner un poquito de orden, era un padre de estos centroeuropeos bastante, ella decía, totalitario, pero al mismo tiempo se querían mucho. Es una relación un tanto misteriosa, porque Milena a veces hablaba mal de él, decía que
que su padre no se lo desearía a nadie, pero al mismo tiempo lo quería pues con locura. Y lo mismo él, la verdad, después de la muerte de Milena, él no la sobrevivió mucho, como un año y medio nomás. Sí, por ejemplo, a nivel educativo, él le envía a la escuela de las minervistas, que era muy avanzada para la época, y su intención o su deseo es que su hija continúe. Él era dentista y él quería que su hija estudiase medicina. Exacto. Claro, en aquella época la mayoría de las mujeres no estudiaban. Y en cambio el padre de Milena lo veía muy claro que Milena tenía que estudiar, o sea que fue a la escuela para chicas que se llamaba Minerva y donde iban pues las chicas como de buenas familias y familias intelectuales de Praga. Y luego el padre también lo tenía claro que Milena tenía que estudiar y ya empezó medicina, estudió como unos años, pero luego no lo acabó porque la verdad es que era demasiado rebelde y también estudió música. Y sabía tocar el piano a la perfección y entendía mucho de música, pero tampoco acabó esto. Pero bueno, luego se convirtió tuvo como otras profesiones, pero de esto vamos a hablar a continuación, Sí, supongo. Sí. Luego, hablando un poco también de los referentes, claro, al carecer de madre y bueno, tener ese carácter y también un poco como parte del movimiento que empiezan a hacer en Praga poco a poco, ¿no? De lo que se va gestando respecto al ámbito intelectual, empieza a despertar, ¿no? Como ese sentimiento patriótico, y a pesar de que Milena tiene ese afán de cosmopolitismo que has descrito, pero sí que hay dos figuras familiares que hemos hablado antes que influyen en ella y creo que es también interesante destacarlo, que son dos tías, dos familiares. Su tía Rucena y su tía Marie. Marie fue traductora de George Eliot y de Charles Dickens y su tía Rucena era escritora y incluso fue una novelista que escribía novelas románticas, pero introdujo ciertos pasajes de alto contenido erótico que era algo muy sorprendente en la época. Entonces, en un principio, en la juventud de Milena, sí que no intentó ocupar ese lugar el de la madre que le faltaba, pero también se rebeló contra ella. Solo se entendió cuando Milena le pasaron ciertas cosas de las que vamos a hablar, pero la importancia de tener esas referencias. Y luego hay una escritora de la que me gustaría que hablases también, que es Bozena Nemcova, espero haberlo pronunciado bien, que también era una figura con la que Kafka llega a compararla, con esa, sí. Sí, y la verdad es que todas estas mujeres eran feministas sin estar realmente en un movimiento organizado. Eran mujeres que ya por el hecho de escribir y de ser mujeres profesionales, pues y claro, de hablar, de ser muy libres en sus relaciones con los hombres y en el caso de Milena también con las mujeres, pues ya aquí ya daban la muestra de realmente ser unas mujeres totalmente libres, además de feministas. El feminismo de Milena, yo creo que de estas tías y también de la literatura de Božena Němcová le viene el espíritu rebelde y el espíritu, porque el espíritu rebelde en el fondo es un espíritu de libertad, ¿no? Y entonces, claro, a ella era un espíritu libre desde el principio hasta el final. Y su feminismo, como cuando más se dio cuenta de que realmente hace falta que las mujeres hagan algo para sí mismas y todo esto, le vino un poquito más tarde y creo que también hablaremos de ello más tarde, ¿no? Sí. Antes de eso,
Sí. Creo que... Bueno, buenas Lola. noches. ¿Qué tal? Bueno, Carolina hablaba de fascinación por Milena y Mónica decía que casi se había enamorado de ella, ¿no? Yo tengo que decir que sí siento que me he enamorado realmente de Milena y que realmente cerré tu novela casi con el dolor del amor, esta sensación de como de haberla perdido, ¿no? Y es algo que me llegó muy dentro y en la preparación de este encuentro realmente me he sentido como muy cerca de ella y sobre todo a través de la música, ¿no? Que es lo que realmente vengo a hacer aquí, este recorrido por su música importante o la que yo creo a grandes rasgos que puede serlo. Entonces, hablando de esa rebeldía y de esa parte incluso inocente, ¿no? Que puede tener, no en el sentido ingenuo ni naif, sino en el sentido pues, de inocencia, de un poco de pureza, de sentir que ella hacía realmente lo que sentía y lo que su sinceridad le decía, ¿no? Pues he elegido para tocar como primera pieza el inicio de Escenas de niños de Schumann, que se llama Extraños países y personas, un poco para plasmar esa sensación, si os parece. Muchas gracias. Bueno, Milena en Praga, en su adolescencia o juventud, realmente no deja indiferente a nadie. Hay muchos mitos, muchas leyendas sobre sus extravagancias. Parece que robaba a su padre medicinas en la consulta para probar efectos de determinados medicamentos. Y bueno, hay leyendas en torno a ella que, como decíamos antes, más que saber si fueron verdad o no, dan medida de, pues un poco lo que hablamos de... Y ella pasa, de ese Praga que se fija en ella va con su amiga Stasa y son, dos celebridades y es una chica a la que conoce pues muchas personas, a la que admiran, porque pues tiene un carisma, al parecer, que despierta mucha atención y surge pues, el primer hombre importante de su vida. No es el primero porque tiene otras relaciones, pero conoce a Ernst Pollack. Y eso supone una ruptura importante con su padre. Háblanos, por favor, de él.
Sí, tal como he dicho antes, Milena se movía en todas las culturas de Praga. Hay que entender que realmente las culturas estaban como un poco separadas. Digamos que si algunos de vosotros habéis estado en Praga, pues lo que es la Plaza Wenceslao, que bueno, parece una avenida que va como hacia el museo, pues luego cuando se va como hacia la izquierda es la Avenida Nacional o Národní, y la otra, que era la Avenida Ferdinand, pues, y que hoy se llama Napříkope. Y pues eran dos ambientes completamente distintos. Los checos iban a la avenida a la izquierda, que va hacia el Teatro Nacional, y los que eran como alemano-hablantes se iban hacia la derecha. Y hacia la derecha también estaba el Café Arco, que es donde se encontraba Kafka con muchos otros, aunque es verdad que Kafka iba a muchos cafés, y tanto Kafka como los demás literatos en lengua alemana, pues se iban también a algunos de los cafés checos a veces, pero generalmente no se mezclaban. Pero Milena se mezclaba con todos, todo le parecía bien, le parecía que todos, que eran de hecho muy interesantes los intelectuales en lengua alemana, que todos hablaban checo, o sea que ella con ellos hablaba en checo, y por lo tanto su alemán no era un alemán como muy bueno, porque luego veremos que cuando estaba en Viena realmente lo encontró a faltar tener un alemán un poco mejor. Y bueno, pues en uno de los cafés se encontró con un crítico literario que se llamaba Ernst Pollack, y se enamoró de él se enamoró de ella, y al final pues llegaron a ser inseparables. Él le dio las llaves de su casa, ella pasaba los días en su casa aunque él no estuviera. Cuando el padre de Milena no lo veía muy claro porque bueno, Milena era muy joven, y además le hubiera gustado que Milena se enamorara de un checo. Y esto no le importaba tanto que el señor fuera judío, como no le gustaba que fuera como su principal lengua era el alemán, ¿no? O sea que no era antisemita el padre. Y no, bueno, digamos que Praga funcionaba más bien por idiomas que por religión. Y entonces allí había como muchos problemas. Cuando Milena se enamoró, quedó embarazada, y el padre le ayudó a deshacerse del embarazo. Todo esto como, bueno, también pensaba que, bueno, si enviaba a Milena a rehacerse en una institución, que una de las partes de la institución, de hecho, era como un manicomio, y la encerró allí, y pensó que, bueno, que a lo mejor su hija empezaría a pensar de otra manera, pero no, Milena se mostró más rebelde que nunca, y al final el padre pues asintió a que Milena se casara con Pollack, pero con la única condición, y es que se fueran a vivir a Viena, básicamente porque su padre lo veía muy claro que el matrimonio no funcionaría, porque veía que su marido era un machista, era un don Juan, y entonces pensó que nadie cambia tanto como para que él cambiara totalmente su manera de ser, y le dijo a su hija que si quería casarse con él, entonces tenía que hacerlo
Podía casarse en Praga, pero él no quería ver a su hija sufriendo y entonces la mandó a Viena dándole pues bastante dinero y todo eso. Y ella eso, pues en su testarudez, pues acaban haciendo ese viaje y quizás sea el momento ahora de quiero a ese hombre porque soy una testaruda. Ella se empeña, ella quiere, a pesar de lo que su padre le dice. Y ahora viene a colación efectivamente este tema que es, bueno, yo debo conseguir ese hombre, ¿no? Que es un tema del jazz de los años 20-30 de Jimmy McHugh y Dorothy Fields, en el que, bueno, me gustaría contar un poco simplemente qué dice la canción al principio porque creo que es importante. Hay mucha música en la novela de Mónica, se cita esa música, entonces me parece muy interesante para los que no habéis leído la novela que vais a escuchar primero la música antes de leer el libro y creo que aporta algo muy especial. Dice algo así, digo algo así porque, bueno, la traducción, yo no soy traductora, perdóname, Mónica. No quiero a mi mami, no necesito un amigo, mi corazón está roto, nunca se va a arreglar. No me importa mucho dónde terminaré, pero debo tener a ese hombre. Pues ese es el tema que vamos a escuchar. Muchas gracias. Seguramente fue muy difícil para Milena dejar Praga porque ella amaba su ciudad y más cuando comprueba lo que le espera en Praga, donde pasa. Te he dicho antes que me gusta mucho esa frase que utilizas, de chica prodigio a insecto. Sí, pero al mismo tiempo ella tenía muchísimas ganas de estar con su marido, estaba muy enamorada, estaba locamente enamorada y entonces ya se iba para estar con él a Viena, además Viena, que era la capital del Imperio Austrohúngaro, y Milena cuando se iba no se daba cuenta para nada que le pasaría, que primero Viena era una... Bueno, esto era el año 1918, marzo, y no, 18, sí. Y entonces Viena muy pronto se vería que era una ciudad como muy empobrecida por la guerra, que duró 4 años, como sabéis,
Y claro, el Imperio Austrohúngaro perdió esta guerra, el imperio empezó a destrozarse, deshacerse en pequeños estados y Viena era muy, muy pobre. Y además, o sea que todo le salió como un poco distinto de lo que pensaba Milena, ¿no? Tanto Viena quizás ya no era la ciudad que brillaba y todo esto en el mundo, o no tanto, y además su marido, pues de golpe ella vio que era otra persona, porque cuando llegó a Viena, pues después de una noche en el tren, la noche de bodas, ¿no? Pues él la dejó en el andén de la estación de tren y le dijo que se espabilara y que él tenía una cita y tenía que ir a esta cita. O sea que aquí no la engañó para nada, desde el primer momento le dijo lo que la esperaría, ¿no? O sea que le esperaría, claro, bastante soledad, no estar con él. Él tenía otra vida con otras personas, con hombres y también con muchas mujeres. Y ya cuando se mudaron a su primer piso, el marido impuso de que el piso tendría dos mitades, una sería la suya y la otra sería la de Milena. Entonces Milena, curiosamente, se compró mobiliario blanco y de aquella época, de los años alrededor del año 1920, o sea que modernista, y el marido estaba pues con sus libros y con los muebles oscuros muy del siglo XIX, ¿no? O sea que aquí también se ve la diferencia que había entre ellos. Milena iba por lo claro, él por lo oscuro, Milena por lo nuevo, él por lo viejo, ¿no? Y eran unos años como bastante oscuros para Milena, no tenían dinero, el matrimonio, Milena no estaba nada acostumbrada a ahorrar, porque como hemos dicho, lo gastaba todo, su padre le había dado muchísimo dinero un poco para hacerla callar y bueno, que hiciera lo que quisiera. Y entonces ahora pues Milena no estaba acostumbrada a ahorrar, y entonces el libro, la primera escena, después de unas páginas donde yo explico mi viaje, de cómo encontré a Milena en uno de los sitios donde ella estuvo, pues es Milena que está contando su vida. Los 4 capítulos del libro es Milena que está contando ella su vida a mí, y empieza contándome cómo está robando unas joyas en casa de un matrimonio de actores donde ella trabajaba de mayordomo. Y bueno, estaba robando unas joyas para comprarse unos vestidos bonitos para impresionar a su marido. O sea que una cosa, digamos, muy banal, para decir poco. Y claro, yo utilicé esta escena, que realmente esto pasó, como para que se viera bien la diferencia entre los principios de Milena y luego cómo era ella como una persona madura ya, ¿no? Como en qué se convirtió, que era algo completamente distinto, ¿no? O sea que como al principio y cómo era ella después, para que el lector viera un poco como su trayectoria vital, su evolución. Sí, tú ese capítulo inicial que titulas La extranjera, o ese bloque inicial, claro, sí, porque ahí ella se siente extranjera, y ese episodio del robo,
claro, es significativo de cómo ella intenta encajar, aunque sea de esa manera, llamando la atención no solo ante su marido, sino ante los compañeros de los cafés con los que solían estar, y eso en el que ellos, bueno, pues eran grupos, igual lo puedes contar mejor, que bueno, tenían una forma de relacionarse, quizás pera burlona entre ellos, y Milena ahí no estaba acostumbrada a esa dureza, se metían con ella, como se metían con todos, pero ahí ella tiene que empezar a endurecerse para sobrevivir. Sí, y la verdad es que era una escuela importante para ella, todo esto, desde el hecho de golpe no ser nadie, ¿no? Ella, que era conocida en Praga, como hemos dicho antes, pues de golpe en Viena no era nadie, y en el grupo de amigos que se encontraban en los cafés elegantes de aquella época, aunque nadie tenía dinero, pero bueno, tomándose café, pues esto les hacía pasar el hambre. Y realmente Milena allí se encontraba con los literatos más importantes de la época. Bueno, en aquella época todavía no lo eran, pero lo serían más adelante. Realmente era como la flor y nata de lo que sería el espíritu innovador de la literatura del siglo XX, ¿no? Había Hermann Broch, había Karl Kraus, había Musil, pues todos estos grandes centroeuropeos, había Canetti, que ganaría el premio Nobel, todos ellos eran compañeros de la cotidianidad de Milena, ¿no? Y a veces la trataban con un cierto menosprecio, básicamente porque ella era muy distinta de ellos. Primero, para ellos el idioma alemán era muy importante, ellos lo hablaban a la perfección, en cambio ella lo hablaba peor, porque claro, no era de allí, y sobre todo tenía como la canción que tiene cada idioma, pues la suya no era vienesa, sino que era praguesa. Y además, en una conversación que tienen, que reproduzco en el primer capítulo del libro, pues le preguntan o se preguntan a sí mismos qué es lo más importante para ellos, y cada uno dice a su manera que la literatura, convertir la vida en algo distinto, convertir la vida en el arte, y Milena se atreve a decirles a todos, decirles a la cara con una inocencia total, decirle que para ella, ella prefiere 10 minutos de la vida vivida bien o mal a 2 páginas bien escritas de literatura. O sea que era como un guante que les tiró, ¿no? Y claro, ellos se pusieron a pensar, ¿no? Y claro, pues no voy a decir nada más sobre esta escena porque espero que la leáis. Para Milena siempre había sido un refugio en la literatura desde muy joven, a pesar de no tener en casa referencias literarias. Su padre, bueno, no sabemos si leía o no, pero desde luego es ella quien, por intuición quizá, descubre desde muy jovencita tiene un muy buen criterio literario y lea, bueno, pues sobre todo, como has dicho, a escritores en lengua alemana que le gustan especialmente. Y en esa lectura que ella continúa también cuando vive en Viena, se encuentra con Kafka. Es un autor con el que enseguida conecta y bueno, ya habían coincidido en alguna de estas tertulias y ella propone, creo que es a través de la editorial, traducir el Fogonero. Entonces, bueno, la respuesta de Kafka le viene de manera personal y bueno, y ahí empiezan
Milena, en esa búsqueda de recursos, ya que a través de su marido pues ya ve que tiene que buscarse su propia forma de subsistir, pues se hace traductora, aparte de dar clases de checo, y bueno, aquí es cuando encuentra a Kafka, que de alguna manera marca un antes y un después que quizá podamos... Sí, con la claro música. que sí. Sí. Bueno, como estamos comentando, Kafka es un antes y un después en la vida de Milena, y yo pienso que también para Kafka es un antes y un después en el que se transforman, ¿no? Y de alguna manera triunfan el uno con el otro. Hay un momento en el que Milena recrea esta marcha triunfal que voy a tocar ahora, que es la marcha triunfal de la ópera Aída, que creo que es, bueno, del mundo operístico, una de las marchas más reconocibles. Es instrumental, muy característica esta trompetería recta que se utiliza, que es específica de las óperas de Verdi, sobre todo de esta. Y bueno, quiero pensar que es para esta Milena triunfal que en este círculo un poco hostil para ella, con estos grandes literatos, que a mí me abrumó leer este pasaje, pues que ella respondía con esta espontaneidad y con esta manera de, no, para mí lo más importante es la vida, más que la literatura, ¿no? Pues vamos a por Verdi. Muchas gracias. Bien, pues Kafka, cuando conoce a Milena, bueno, como decíamos, en realidad eso, Milena antes de conocer a Kafka, bueno, aparte de como personaje del café, como otros escritores, conecta con él, ella se identifica con el insecto, con Gregor Samsa y entiende la angustia vital de Kafka antes siquiera de conocerle. Y ese reconocimiento de ella hacia él es mutuo enseguida. O sea, en cuanto conoce a Milena, él que veía la verdad de todo de una forma inexplicable, enseguida comprendió el tipo de mujer que era y, por ejemplo, voy a subrayar una frase de las cartas a Milena que dice, no, esto es una carta a Max Brod que dice: ella es fuego vivo como yo jamás había visto, sin embargo es al mismo tiempo
dulce, animosa, inteligente y volcada totalmente al sacrificio. O si se prefiere, ella consigue todo a través de su sacrificio. Milena pasa de una situación en la que es incomprendida y que se siente insignificante a encontrarse a alguien que quiere cuidarla, que la admira y que cambia totalmente la forma en que ella se percibe a sí misma. Sí, la verdad es que me gustaría contaros aquí un poco por qué he escrito también este libro. Una vez estuve en una cena de especialistas en Kafka, que también me invitaron a estar con ellos, aunque yo no soy una especialista de Kafka, y lo era menos en aquella época, cuando cené pero ya había escrito novelas, y entonces uno de ellos me dijo, realmente no sabemos muy bien cómo era exactamente la relación entre Milena y Kafka. Esto tendría que escribirlo un novelista. Y entonces yo me di cuenta que claro, que un novelista, y él me señaló a mí, pero yo no me atrevía. Entonces no me atrevía para nada. Y ni me atrevía durante muchísimos años. Y luego, pues, cuando tuve la idea de escribir una novela sobre Milena, decidí dedicarle de 4 capítulos, uno a su relación con Kafka. Y bueno, es un capítulo de una treintena de páginas, o 35 así, y allí realmente intenté realmente sentir desde dentro de Milena cómo podía ser esta relación, ¿no? O sea que allí hay escenas entre ellos dos que yo me imaginé, y bueno, me las imaginé también teniendo en cuenta las cartas que Kafka le escribió a Milena. Y utilicé algunas de las cartas que Kafka le escribió, porque claro, es como un hecho que realmente tenemos. Pero al mismo tiempo es uno de 4 capítulos, y yo creo que más o menos, uno de 4 capítulos porque yo quería al mismo tiempo sacar a Milena de la sombra de Kafka, porque Milena era tan importante y era, bueno, luego cuando estemos como así al final, pues veremos que era un personaje realmente que se merecía una novela para ella misma, y no solo sobre la relación con Kafka. Pero tal como ya has dicho, realmente era para Milena la relación con Kafka era importantísima, porque yo creo que esta relación dio como orientación a su vida, porque Milena se dio cuenta de que era mucho más feliz traduciendo unas páginas del cuento, narración o novela corta de Kafka que haciendo el bla 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 en los cafés con los literatos. Esto realmente la llenaba mucho, la traducción. Y desde entonces ella ya antes había empezado a escribir algunos artículos para la prensa checa, básicamente para ganarse un poquito de dinero, pero desde que conoció a Kafka y él creyó en ella, ella se dio cuenta de que a lo mejor si alguien como Kafka, un escritor que ella valoraba muchísimo, pues porque en aquella época era bastante desconocido todavía, y ella se daba cuenta de que alguien tan buen escritor
valoraba realmente sus escritos y la comparaba con la gran escritora Bojana Nemtsova y con otros escritores. O sea que esto le dio alas realmente. Es muy importante para un escritor que haya gente que te valoren, que te digan si eres capaz o no eres capaz de hacer algunas cosas. Y pues para Milena, ella realmente empezó a tomarse sus profesiones muy en serio desde que conoció a Kafka y vio de qué manera Kafka trataba él a sus propios escritos, la importancia que les daba, porque Kafka les daba muchísima importancia, era lo más importante de su vida y sabía que era un gran escritor y le dolía muchísimo no tener tiempo suficiente para escribir y tener que escribir durante la noche y luego mal dormir durante pues unas 4 horas y luego ir sin haber dormido bien a trabajar. Pues y tal como has dicho muy bien, Lola, para Kafka también era importantísima la relación con Milena, porque de hecho para Kafka era la relación de pasión que él vivió en su vida. Era, se podría decir, la única gran pasión que él vivió en su vida. Y él escribió sobre Milena y sobre el triángulo amoroso que vivieron. Pues su novela El Castillo, donde está el señor del castillo, que es el marido de Milena, luego está el K, que es el K de Kafka, y luego está Frida, que además tiene las mismas vocales que Milena, Frida, Milena. Lo pintan como un juego, ¿no? Se lo hablan como un juego. Sí, bueno, Kafka necesitaba sí, un juego y también al mismo tiempo era como reconocer el personaje al cual trataba según algunas señales, porque él en esto era como bastante riguroso también, de no buscar los nombres al azar, sino que realmente tener como un simbolismo que sería importante para él. Además de eso, en esa confianza, porque como estamos diciendo, Kafka también siente esa comprensión mutua con Milena y confía en ella hasta el punto, por ejemplo, de que le deja no solo lo que le escribe a ella y cómo se muestra en toda su crudeza. No parece a veces cartas de galanteo, sino él se confiesa de forma muy descarnada y a la vez le entregaba sus diarios, que ya es un ejemplo o una demostración de confianza absoluta. ¿Qué es lo que aprende Milena de Kafka? Aparte de esa rigurosidad, por ejemplo, con la escritura que ya has mencionado. Una de las cosas que aprende de Kafka y que es una de las cosas más básicas de Kafka como persona, como escritor, es esto que él decía, que él llamaba vivir en la verdad. Para él realmente la verdad era algo absolutamente importantísimo, era imprescindible. Y Milena, claro, esto lo apreciaba muchísimo y desde entonces ella se volvería también una persona que necesitaba vivir en la verdad, pero no hasta el grado de Kafka. Porque, por ejemplo, si una vez, os voy a dar un ejemplo, Milena una vez le escribió que necesitaba verle y que ella no se podía desplazar a Praga y que por favor viniera a Viena. Y Kafka le dijo que entonces tendría que mentirle a su jefe en el trabajo, y cosa que no podía hacer. Entonces Milena puso las dos cosas pues en la balanza y dijo, pero bueno, una pequeña mentira al jefe
es como tiene más peso que ir a ver a su enamorada a Viena. Cuando ella le llama no podía entenderlo, ¿no? Y muy poca gente sería capaz de entender algo así. Pero bueno, al mismo tiempo ella lo valoraba muchísimo, esta cosa la valoraba mucho, pero al final esta manera de ser de Kafka, que no podía trascender de ninguna mentira y todo tenía que ser la verdad. Su insistir en la verdad, casi como un niño, se podría decir a veces en algunas situaciones, hizo que la pareja al final se separó. Porque no podían, Milena no se atrevió a dar el paso, a irse a vivir con Kafka a Praga, y Kafka de alguna manera él sentía que no podía darle a Milena lo que ella necesitaba. Kafka era un ser alegre, muy distinto de la imagen que muchas veces tenemos de él. Era un ser que su literatura está llena de bromas, está llena de humor. No es un humor a carcajadas, pero es un humor mucho más sutil, pero es humor. Pero Milena era una persona muy vitalista, como ya hemos dicho, lo dijo en distintas ocasiones, y Kafka se dio cuenta que él no tenía esta vitalidad que necesitaba ella y que él además estaba enfermo, y por lo tanto pues la relación de amor se acabó, pero no se acabó la amistad. O sea que la amistad siguió. Fue entonces, cuando ya eran amigos, cuando Kafka le pidió a Milena que por favor guardara una gran parte de sus diarios, cosa que Milena hizo, y luego se los entregó estos diarios al gran amigo de Kafka, que era Max Brod, también un autor de Praga. Y además Milena también pues guardaba rigurosamente y con todo el cariño del mundo las cartas que Kafka le había escrito a ella. Por eso estas cartas existen, siguen existiendo, y forman pues probablemente la correspondencia amorosa, dicen que es la más bonita del mundo, y yo estoy de acuerdo. Sí, desde luego. Estábamos hablando a mediodía sobre lo que se desconoce del final de esta relación en cuanto a hasta cuándo se vieron. Tú describes un episodio muy bonito de la visita de Milena al sanatorio, pero bueno, cuéntalo, porque es interesante eso, saber cómo incluso ya, aparte de en esta historia en concreto, cómo trabaja un biógrafo, aunque vayas a hacer ficción, con este material. Sí, pues cómo trabaja un escritor. Yo partí de los trabajos de distintas biografías, pero yo soy novelista. Y entonces yo escribí una biografía hace tiempo y ahora escribo novelas y también ensayo. Entonces yo partí de lo que también de la correspondencia de la propia Milena, y allí vi que en una carta ella le dice a su amiga Stasha, su gran amiga, le dice: porque Kafka estuvo en Viena en un sanatorio cuando ya estaba gravemente enfermo, y Milena le dice a Stasha que estuvo con él hasta el final. En cambio, las biografías de Milena dicen que no se sabe si fue a verle, y que posiblemente no fuera a verle porque no se encontró su nombre en el registro de los nombres de las visitas de Kafka.
Pues yo creo que es más importante lo que una persona le dice a su mejor amiga, más que un registro oficial, porque ella podía haber disimulado su nombre, y así lo describió en mi novela. Describí cómo me imaginé este último encuentro. O sea que yo en esta novela partí de los hechos rigurosamente buscados en las biografías y en los archivos, en la correspondencia, todo esto. Pero al mismo tiempo, cuando tenía una intuición desde dentro de Milena, porque escribiendo una novela y no una biografía, yo tuve que entrar dentro del personaje y por eso escribí una novela. Pues desde dentro de ella yo sentí que ella fue a ver a Kafka. No podía imaginarme de que dejara de verle cuando él estaba, una de las personas más importantes que conoció en su vida y que realmente le cambió la vida, pues que dejara de ir a verle cuando él estaba ya gravemente enfermo. Y bueno, por eso pues me imaginé esta escena, mientras que algunas otras cosas están como muy basadas en los hechos, algunas escenas, porque yo trabajo como novelista con escenas de novela, pero esta escena me la imaginé, o sea que hay como las dos cosas. Básicamente cuando tengo que imaginarme un diálogo, un encuentro entre dos personas, evidentemente el diálogo generalmente no figura en ninguna parte, entonces el diálogo entra, otra vez insisto, entro dentro de la persona y me lo imagino estando allí dentro. Hay un final, Milena, mientras tanto, estos últimos años, cuando ya se han separado, aunque siguen, continúan esta amistad, en la que ahora vamos a hablar de su faceta de periodista, como ella va haciéndose una carrera como periodista, y que era notoria la relación entre ambos, lo demuestra que cuando él fallece se le pide a ella que escriba su obituario, que me gustaría que leyeras al menos esa parte que tienes en la novela, creo que lo tienes ahí. No, esa, espera, creo que es... Ah, no, es esta, sí. Muy bien, sí. Es decir, la página... Sí, es en la 83. No es el obituario entero, pero vamos a leer una parte porque creo que volveremos seguramente a hablar de Kafka, pero bueno, por cerrar este... Claro. Hace 2 días, Franz Kafka, escritor en lengua alemana que vivió en Praga, murió en el sanatorio Hoffmann de Kirling, cerca de Klosterneuburg, en los alrededores de Viena. Pocas personas le conocían aquí, pues era un hombre solitario, sabio, un hombre aterrorizado por la vida. Llevaba años sufriendo de una enfermedad pulmonar y aunque se ocupaba de su dolencia, al mismo tiempo la alimentaba a conciencia. Cuando el alma y el corazón no pueden soportar la carga que llevan, colocan una mitad sobre el pulmón para que el peso se reparta a partes iguales. Escribió una vez en una carta, y esa era su enfermedad. Le confirió una delicadeza casi milagrosa y un refinamiento intelectual tan intransigente que asustaba. Era tímido, ansioso, amable y bueno, pero escribió libros crueles y dolorosos. Veía al mundo como lleno de demonios invisibles que hieren y destruyen a los desprotegidos. Conocía a los hombres como solo pueden conocerlos personas de gran sensibilidad nerviosa que están solas y pueden ver proféticamente al hombre entero a partir de un único guiño de su rostro. Citas, Mónica,
el vals sentimental. Os voy a contar un poquito qué pasa con esto, porque me viene perfecto en este momento tocar estos dos valses de Schubert que voy a tocar. Mónica cita el vals sentimental de Schubert. Y no sé por qué, espero que algún musicólogo algún día me lo aclare, cada vez que se habla del vals sentimental, hace referencia al número 13. Pero lo cierto es que Schubert tiene 34 valses sentimentales. Y ahí me hallé en la duda de, tocó el 13, ¿no? Porque es el que todos pensamos que es el sentimental. Que con esa palabra también lo hablé con Carolina y tenía un poco de desencuentro, porque cuando a mí me dicen valses sentimentales, hay algo en mí, igual soy yo, que me lleva a la nostalgia o a un sitio que para mí tiene Schubert, que tiene música muy profunda que a mí me arruga el corazón directamente. Y con estos valses no me pasa. Me parecen más primorosos, por así decirlo, que ese sentimental que yo entiendo en mi interior cuando escucho esa palabra. Entonces le propuse a Carolina, en lugar de tocar el 13, tocar dos, el 13 y el 14. Y cuando os estoy escuchando hablar, me parece perfecto en este momento esta comunión de Kafka y Milena, pues que tocar estos dos valses juntos y ya vosotros juzgáis si os parecen sentimentales o no. Gracias. Volvemos a la Milena periodista y a Milena cómo vuelve a Praga. Es una vuelta de una manera diferente. Tampoco... Sí, Milena al final se dio cuenta de que no podía vivir más en Viena con su marido, entonces abandonó a su marido, abandonó a Viena, se tomó un respiro en Dresden con unos amigos que eran editores y luego volvió a Viena, a Praga, volvió a su Praga y llena de confianza en sí misma, ya con muchas más experiencias profesionales como escritora de artículos y entonces fue a su diario y le pidió trabajo
al jefe, al redactor en jefe, que le dijo que no podía darle un trabajo que sería de hombres y lo único que le podía proponer era dirigir un suplemento para mujeres sobre cocina, vestidos, muebles y cosas típicas. Y lo típicamente femenino de aquella época y de esta. Y entonces Milena, como no tenía otro trabajo, y bueno, dirigir un suplemento no estaba mal, entonces pensó, bueno, ya le voy a dar la vuelta, aceptó el trabajo y le dio la vuelta, porque ella hizo como todo un equipo de mujeres que ella había conocido en la escuela de Minerva, que eran mujeres que mientras tanto se habían convertido en feministas, y Milena les dio las pautas que tenían que hablar, pues de la mujer moderna, de la mujer como es ahora, en los años 20. Milena era muy transgresora y este suplemento también era muy transgresor y se convirtió en el suplemento más leído de todo el país. Milena, claro, tenía que pues tratar recetas y cosas así, pero entonces también le dio la vuelta y pedía recetas de los lectores y luego publicaba las recetas que a alguien le parecían las mejores, pues porque a Milena la cocina no le interesaba para nada. Y bueno, pues fundó este suplemento que realmente todo el mundo leía, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, evidentemente no todos los ciudadanos, pero muchos, y la intelectualidad lo leía. Y bueno, pues de esta manera Milena conoció también a su segundo marido, que no fue tampoco un matrimonio ejemplar. Hubo muchos altos y bajos. Milena tuvo una hija que ella pensaba que no sería una buena madre, pero convirtió a su hija en una amiga. En vez de ser como una madre maternal, pues era una madre amiga que trataba desde pequeña a la niña como si fuera una amiga, como si fuera una igual. Y bueno, pues iba progresando, escribiendo para distintos periódicos. En una época estaba muy cercana a distintos periódicos comunistas, porque pensaba que el comunismo sería como un buen arreglo para el sistema capitalista, pero luego se dio cuenta de que incluso los periodistas de los periódicos eran como tenían el pensamiento dogmático y totalitario, y por lo tanto se fue de allí con un portazo. Y luego pues ya se vio abocada a realmente los mejores periódicos en los años 30 ya. Y tenía que decir, todavía volviendo a los años 20, que ella era una de las figuras otra vez conocidas en Praga. La gente le hacía muchísimo caso y ella era, lo que he dicho, muy transgresora en todo. Ella era muy libre y se pasaba muchísimas noches que iba a bailar, y de allí hubo como una de las piezas que ha tocado Lola, aquella que era más de jazzística, que era la melodía de I Must Have That Man, que ella se dijo que tengo que tener a este hombre, y sí, lo consiguió, como ella siempre acostumbraba a conseguirlo todo lo que se proponía en su vida. Sí, incluso en el periodismo, cómo le da la vuelta a todo. O sea, ella quería ser corresponsal, y cómo, bueno, ya se nota ese cambio de actitud en cuanto a que toma las cartas que le dan y con ellas
consigue lo que quiere de otra manera y a través de rebeldía. Exactamente. Viene ahora perfecto este tema, ¿no? Este Let's Misbehave, que además descubrí que es un tema malogrado de alguna manera de Cole Porter, porque lo escribió para su primera gran producción musical y lo dejó fuera. Sí, y lo grabó una cantante que tengo por aquí anotado el nombre, Irene Bordoni, lo interpretó en una grabación de fonógrafo aparte. Y lo etiquetaron como de la producción de París. De hecho, mientras compraba esta partitura, es cierto que pone de París como sobrenombre de esta pieza. ¿Qué significa el título? Algo así como portémonos mal, ¿no? Yo si lo tradujera en español... Sí, exactamente, yo creo que sería. Pues si lo tradujera en español, con todos los respetos, ¿sabes cuando te despides de alguien a quien quieres bien y le dices, venga, pasamos un fin de semana y sé un poquito mala? Pues seamos un poquito malos, ¿no? Es algo muy español, de hecho. Y por seguir un poco lo que comentábamos antes, las primeras frases de esta canción dicen, podrías tener una gran carrera y deberías, sí, deberías. Solo una cosa te detiene, querida o querido, depende de quién cante la canción. Eres demasiado bueno, eres demasiado buena. Muchas gracias. Estamos en un periodo también de entreguerras en el que la situación mundial, pero concretamente en esta zona de Europa, está un poco revuelta. Empiezan a surgir, como ya se ha adelantado, los movimientos que todavía no se saben hasta qué punto van a llegar, pero que serán los totalitarismos y eso. Ella tiene un inicial interés por el comunismo, al que entra a través de amigos que su propio marido creo que le introduce ahí, y ella va cambiando el signo un poco de los textos, convirtiéndose en una periodista cada vez más política. Sí, exactamente, porque claro, tenemos que pensar que en el año 33
los alemanes votaron a Hitler como canciller. Y bueno, pues realmente todo empezó a ser como ya bastante grave. Y toda esta época, Milena, sí, primero, como he dicho, pues pensó que a lo mejor una huida de esto y una solución a los problemas políticos, económicos y tal, podría ser en el comunismo, pero se dio cuenta de que el comunismo, cada vez se daría más cuenta de esto, que el comunismo era un totalitarismo parecido al nazismo, ¿no? Y entonces ella escribía para la prensa como más seria del país, una revista que se llamaba Přítomnost o Actualidad, y allí pues escribía artículos de opinión, escribía reportajes y hacía entrevistas con gente maltratada y toda clase, y con políticos y tal. En aquella época, en los años 30, Checoslovaquia había sido siempre, tanto en los años 20 como 30, era uno de los paraísos para los exiliados, y porque el gobierno de Masaryk, el gobierno democrático de Masaryk, acogía a los emigrantes, tanto los rusos después de la revolución como luego los judíos, que cada vez empezaron a verse como más maltratados, tanto en Alemania como en Austria. Y entonces, por ejemplo, el marido de Milena volvió a Praga, Thomas Mann y sus hijos, toda su familia también vivieron en Praga, e incluso me pidieron la ciudadanía checoslovaca, cosa que les dieron. Y bueno, pues había una comunidad judía y alemana, porque los Mann no eran judíos, muy, muy grande, muy importante. Y como más avanzaban los años 30, Milena y los judíos ya veían que tenían que huir incluso de Checoslovaquia, porque Alemania iba cogiendo cada vez más territorio y más derechos. Y entonces hasta que en el año 39 hubo la ocupación de Checoslovaquia, y entonces, bueno, los judíos huían masivamente y Milena les ayudaba a huir. Era una persona que les estaba ayudando de manera absolutamente abnegada a resolver sus vidas, a huir del país, y por eso pues ella les ayudaba a través de sus contactos a tener visados de Estados Unidos, de Inglaterra, los países que todavía acogían a los judíos y los refugiados. Y además ella a veces mientras tanto tenía familias enteras viviendo en su apartamento. Entonces ya era como muy grave, porque un no judío, y Milena no era judía, pues no estaban autorizados a tener a judíos en sus casas. Y sin embargo ella todo esto lo hacía, y no solo eso, sino que ella escribía, además de la actualidad o Přítomnost, pues escribía también para otra revista que se llamaba En Lucha, y que era una revista de resistencia antinazi. Y esta era una revista clandestina que pues Milena escribía para ella, la llevaba, y entonces su hija de 10-11 años hacía la distribución. O sea que ya hemos dicho que Milena había educado a su hija de tal manera que era su amiga y colaboradora. Entonces la hija pues se iba, cogía los tranvías y los autobuses
o iba a pie a casa de distintas personas que luego ayudaban también con la distribución, a distribuir más la revista. Pero bueno, Milena sabía que un día esto se acabaría y que realmente la Gestapo seguramente sabía de ella, esto lo tenía muy claro, y sin embargo, pues vivía esta vida en la verdad, estaba muy en contra del nazismo y por lo tanto no solo lo era de palabras, sino también de hechos, ¿no? Y bueno, pues un día sí que llegó el momento en que la Gestapo la atrapó y la encarceló. ¿En qué momento? Porque antes de entrar a esta parte ya final de su vida, antes de eso, en algún momento escribe sobre lo que hemos adelantado respecto al comunismo, ese desengaño que ella tiene. No se sabe muy bien, antes de caer en manos de la Gestapo y entrar en el campo de concentración, ella tiene unos textos que está preparando. ¿Qué sabemos o qué se puede saber de ese material? Sí, este material pues son artículos que son como antinazis y muy claros, muy abiertos. La revista en la cual ella trabajaba pues tuvo que cerrar. Durante algún tiempo Milena era la directora de esta revista, porque el director, que era otro, era uno de los mejores periodistas checos de todos los tiempos, pues también lo encarcelaron, y durante como un año Milena era la directora de esta gran revista de enorme prestigio y de la mejor información del país. Bueno, pues era esto, y luego pues la encarcelaron también a ella y estuvo en varias cárceles hasta que luego pues hubo un juicio y tras el juicio la enviaron al campo de concentración para mujeres de Ravensbrück. Antes de cambiar de escenario. Muy bien. Vamos con una canción que yo creo que recoge muy bien todo este bloque, que se llama Katiusha. A lo mejor el nombre ahora no os dice nada. Es una canción prácticamente popular, aunque tiene sus autores, evidentemente, Isakovsky y Blanter, y es una canción soviética de los tiempos, lógicamente, de la Segunda Guerra Mundial. Katiusha es el diminutivo de Ekaterina, ¿no?, que es Catalina. Y es una chica pues, que añoraba a su amado, que se había ido a la guerra. Y vuelvo a citar las primeras frases. No me hagáis caso, por favor, la traducción, que es del ruso, y yo he hecho lo que he podido. Imaginad de dónde he tirado. Pues. Entonces dice algo así como que florecían manzanos y perales, y de niebla el río se cubrió. Katiusha subió por la ribera de este río, que está nublado, que nublado está, o algo así. Entonces, esto no es el concierto de Viena de Año Nuevo, ni va a ser la marcha Radetzky, pero esto que va a sonar, yo a lo mejor hasta aplaudiría, así que vosotros mismos.
habíamos adelantado eso, Milena al final, ella, la verdad es que confió quizá demasiado en, bueno, primero la responsabilidad que sentía de su trabajo o sea, que salvó a muchas personas y sin embargo ella se puso en peligro y parece que no veía la posibilidad de que la atraparan, o sea, ni parece que era consciente de que estaba poniendo a su hija de alguna manera en peligro, ni a sí misma. O sea, quizá no fue lo suficientemente cuidadosa porque pensaba que... Bueno, primero porque tenía que hacerlo, supongo, y era así, no, lo hablamos. Y por otra parte eso, pues quizá fue demasiado confiada, esa creencia siempre en los demás y bueno, pues al final acaba siendo presa. Y bueno, la forma en que entra al campo, que es con la que abres la última parte de tu libro, La prisionera. Si quieres, mientras busco la página, háblanos por favor de la portada, porque es muy especial la fotografía de la que está con Nestasa, o sea, ¿por qué decidiste poner esa fotografía y el título de Milena de Praga, que es su saludo, que ahora vamos a leer, para entrar al campo identificándose en lugar de con su apellido, con su lugar de origen, que al final es lo que ella sentía que definía más su personalidad? Pues ella, con esta amiga, era como su alter ego, con quien cuando no estaba con ella, pues le escribía cartas. Le decía, bueno, sus pensamientos más profundos. Y bueno, pues por eso yo quería tener dos mujeres aquí en la portada, no uno de los hombres o Milena sola, la típica imagen de Milena que ya conocemos todos, pues quería tener una imagen muy distinta, una Milena feliz. Esta es una Milena de los años 20, cuando está en los baños, está en bañador con su amiga, están riendo, están hablando de sus cosas. Y bien, pues a esta amiga también ella la recordó siempre, también cuando estaba en el campo de concentración. Y yo creo que Milena no era... sabía perfectamente lo que estaba haciendo y no tenía ninguna ilusión de que la Gestapo y los nazis la hubieran dejado libre. Ella sabía perfectamente lo que le pasaría. Lo que pasa, y aquí también quizás un poco bajo la influencia de Kafka, del espíritu de Kafka, ¿no?, que perduraba en ella, ella sabía que este era su deber que ella debía de llevar a cabo y que cada uno tenía que vivir la vida incluso jugándosela. Y entonces ella se la jugó y la verdad es que nadie lo entendió. Luego hablaremos de Margarete Buber-Neumann, que es su amiga del campo de concentración, y ella en una conversación, ella le pregunta por qué realmente ella se puso en un grave peligro cuando estaba pues en la clandestinidad, ella y su hija también. Y claro, es que Milena era muy difícil explicarle hasta qué punto ella creía en lo que estaba haciendo y no podía dejar de hacerlo, porque ella sabía que aquello era lo bueno, y entonces ella no podía rajarse y dejar de hacer aquello en lo que creía. Una vez que se conocen en esa entrada en el campo que da título a tu novela, se establece entre Margarete, Greta, una amistad bueno, que de alguna manera desde luego a Margarete le descubre o le ayuda a sobrevivir, porque ya llevaba 4 años siendo prisionera. Y eso, la unión entre ellas, tener una amistad como la que ellas formaron
en esas circunstancias tan difíciles les hizo vivir la situación de otra manera y se retroalimentaron ellas en cuanto a esa compenetración y esa complicidad que establecieron, de la que me gustaría que hablaras un poco. Sí. ¿Querías que leyera algo? Sí, sí. A ver, pero es que íbamos un poco ya mal de tiempo. Pues lo dejamos. Pero sí. Lo dejamos, sí, entonces, sí. Creo que es mejor eso. Vamos a explicar un poco. Sí. Era una amistad. Yo creo que Milena no encontró realmente durante su vida a ningún hombre con quien tener una relación de profundidad, de compañerismo, de amor, de pasión. La que más se acercaba a esto era la de Kafka. Y lo que pasa, bueno, ya hemos hablado de lo que pasó entre ellos, pero curiosamente Milena encontró en Greta pues la compañera que ella buscaba en los hombres, pues lo encontró en una mujer. Encontró amor, pasión, encontró amistad, encontró todo, o sea que toda clase de amores, el amor protector, el amor apasionado, todo. Y bueno, era algo muy importante para las mujeres en los campos de concentración o en el Gulag también, tener una gran amistad, tener a alguien en quien poder confiar, alguien que te quiere, porque esto te hace vivir y además te humaniza, porque claro, lo que hace el campo de concentración básicamente es como convertirte en algo como casi animal, ¿no? Porque todo era como contrario a lo que quiere el hombre, ¿no? Entonces esto les daba muchísima fuerza a las mujeres que podían tener así como alguna clase de amistad, y Milena lo que encontró en Greta era como el todo, el 100% de todo lo que buscaba en la vida, ¿no? Y entonces le contó toda su vida. Greta lo tenía claro, que quería escribir sobre ella, sabía mucho de su vida, no sé, incluso a veces también cuando Milena no se comportaba de la manera que debía comportarse, pues Greta le decía que tenía que hacerlo de otra manera. Vamos, había un poco de todo. Además, las dos eran pianistas, sabían tocar el piano, y de hecho así empezaron a tratarse y a tratarse también amorosamente cuando se encontraron tocando el piano inexistente en el aire. Es que me he emocionado y todo. En fin, ahora voy a tocar una canción de amor, lógicamente, y es esta bellísima serenata de Schubert, que está escrita para barítono y piano, y creo que es una de las piezas más reconocibles de la música clásica, y sobre todo de Schubert, eso está clarísimo. Pertenece al ciclo El canto del cisne y es una colección póstuma de Lieder, Lied es canción en alemán, que Schubert compuso al final de su vida. Los primeros versos dicen algo así como: suavemente mis cantos suplican a través de la noche para ti. Abajo en la silenciosa arboleda, cariño, ven a mí.
Muchas gracias. La música era una de las, no solo de las cosas que le unieron a Greta y a Milena, sino también esa búsqueda de la belleza para encontrar la humanidad dentro de unas circunstancias que eran deshumanizantes. También la buscaron en, por ejemplo, detalles como algo que describes, algo que también a Lola le gustaba, ese rincón que tenía Milena en el campo, donde trabajaba en la enfermería, y buscaba eso, pues las flores, la ventana, con la libertad. Y además de eso, bueno, pues estaba el humor. Tú misma has dicho, aparte, porque yo te preguntaba por los textos de Milena, que parece que los textos periodísticos siempre tuvieron algo de humor, sobre todo en la etapa en la que, bueno, pues estaba sometida a la censura, y ella utilizaba el humor para poder contar lo que ella quería a través de una, bueno, pues de una sátira o del sarcasmo. Y en el campo también lo hubo, porque al final la comedia se abre paso en las peores circunstancias, y me gustaría que nos contases, pues eso, algún ejemplo. Sí, la verdad es que Milena no perdía nunca el sentido del humor. Sobre todo, incluso en las peores circunstancias. Yo creo que, de hecho, le llegó más el sentido del humor en las cuanto peor estaban estas mujeres. O sea que ella, como siempre, intentaba pues ayudarse a sí misma y a Greta, pero también a las demás. Y lo hacía también con su actitud. Ella, por ejemplo, se iba al recuento de cada mañana, se iba pues con la canción a flor de labios. O cuando se iba a encontrarse con Greta en algún momento, pues lo hacía con generalmente pues cantaba canciones que recordaba de los años 20, como canciones de jazz y eso, ¿no? Y o sea que con esto se daba ánimo a sí misma y a las demás. Y de esto realmente hay testimonios que lo dicen, que ella era así, las mujeres la adoraban. Era alguien muy especial. Milena era tanto para los hombres como para las mujeres, era alguien muy atractivo, aunque yo creo que no era exactamente a partir de que tuviera como 25 o 30 años, no era exactamente un bellezón, pero sí que era como muy atractiva como persona, con su comportamiento, con lo que decía, cómo lo decía, cómo se movía. Tanto los hombres se enamoraban de ella, las la adoraban, todo el mundo. O sea que era una mujer que despertaba mucho amor. Y sí, ella... Alguien se puede preguntar cómo es posible que en un campo de concentración ella pudiera pues montarse algunos rincones como del que estás hablando tú. Claro, hay que tener en cuenta que Milena supo, antes de ir a pasar al campo de concentración, había pasado 1 año y medio en las cárceles, tanto en Praga como en Alemania, bajo las órdenes de los nazis. Y entonces sabía un poco lo que tenía que decir, cómo tenía que comportarse. O sea que ella sabía que al llegar al campo de concentración tenía que decir que entendía de medicina. Y lo dijo rápidamente, que estudió medicina y que su padre era médico y que ella tenía muchos conocimientos. Entonces la pusieron en lo que era el departamento médico del campo de concentración, y allí las condiciones no eran tan duras como para la mayoría de las mujeres que tenían que ir a trabajar manualmente a diario, ¿no? Milena, pues su jornada laboral también era muy larga, y había muchas personas trabajando en las mesas estas en el departamento del campo, pero
de alguna manera se lo arreglaba como para poder tener un pequeño rinconcito de su intimidad. Para terminar, yo creo que es el broche perfecto, una de esas melodías que ella silbaba en alguna, Eso es. Después de esas veces. Sí, después de esta liturgia, ¿verdad? Esto sagrado sobre Milena, que decíamos antes de salir, ¿verdad? Que éramos 4 y no 3 hoy, porque tenemos a Milena las 3, yo creo, en el corazón. Entonces, bueno, para que tengáis todos un camino a casa y os vayáis felices. Esta canción, que se llama Un largo camino hasta Tiperay, compuesta en 1912, el año que se hundió el Titanic. Me gusta siempre decirlo, no sé por qué. Esto es como un tic que tengo, un toc, perdón. Y dice la letra, para que partáis todos felices: hasta Londres poderoso, yo en mis traducciones, vino un irlandés un día, mientras las calles estaban pavimentadas con oro, seguro, todos estaban felices. Así que podéis ir en paz. Muchas gracias. Bueno, pues nos hemos acercado, creo, bastante a Milena Jesenská, pero hay mucho más que no hemos podido contar y que revela la novela de Mónica Gustova, que bueno, pues va a estar ahora a continuación en el lobby firmando libros. Y nada, os invitamos a que sigáis aprendiendo nuevas cosas sobre este personaje tan fascinante y nada, que hayáis disfrutado de esta sesión. Buenas tardes. Pues me encantará.